Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Mucho se habla de una alianza y del Partido Independentista Puertorriqueño. Para ello, hoy nos acompaña su ex candidato a la gobernación, Juan Dalmau. Bienvenido. Saludos a Viola, un placer estar con ustedes en este podcast y en este diálogo que vamos a tener. Bueno, vamos a comenzar por eso mismo, esa alianza o las acciones concertadas, ¿en qué estatus está? Mira, esto ha sido por etapas. Primero que hace más de un año el licenciado Manuel Natal y yo hemos tenido una serie de reuniones, de encuentros. Al principio era más bien sobre temas puntuales de política pública, de coincidencias que ambas organizaciones tenemos, teniendo Victoria Ciudadana una delegación en Cámara y Senado y el Partido Independentista también. Así que hubo colaboraciones con respecto a legislación que se presentó y que ha habido coautorías mutuamente. En segundo lugar, sobre temas, por ejemplo, sobre temas de derechos laborales, sobre temas ambientales, sobre otros temas en donde incluso en la calle, en las protestas, en el reclamo justo del país, también hemos tenido coincidencias. Posteriormente de estas reuniones han surgido también conversaciones sobre qué entendidos o acuerdos podemos alcanzar en el contexto electoral. Ahí chocamos con una primera pared, que es la prohibición de los partidos coligados. Eso se permitió históricamente en Puerto Rico, pero en el 2011 Luis Fortuño lo prohibió. Y lo prohibió porque Luis Fortuño, bajo su administración, flexibilizó la inscripción de nuevos partidos bajo la teoría de que podía dispersar la oposición política al PNP, pero como no quería que esa oposición política tuviera entendidos electorales, entonces prohibieron la coligación. Así que el primer paso que hemos tomado, y estamos llevando a cabo un esfuerzo conjunto, Victoria Ciudadana y el PIB, es la impugnación de esa prohibición en los tribunales. Los abogados del PIB y de Victoria Ciudadana se han reunido, han establecido una estrategia judicial y pienso que en las próximas semanas habrá noticias con respecto a esa acción judicial. Pero ¿cuánta esperanza pueden tenerle, ¿no?, a una acción judicial, conociendo que este pleito terminaría o subiría inmediatamente al Tribunal Supremo, que ya están pensando en entonces otra ruta más allá de la ruta judicial? Así es, tenemos que agotar ese remedio porque me parece que hay que ocupar todos los espacios. Pero yo no soy ingenuo, yo estoy convencido de que quienes representan en el Tribunal Supremo, los distintos jueces, ¿verdad?, la jueza presidenta y los asociados, son representantes del bipartidismo y fueron designados por el bipartidismo. Así que también, como señala, hay otras estrategias. Está la legislativa, que también, como puedes imaginarte, ahí no hay mucha esperanza porque ya el liderato popular y PNP ha dicho que no daría paso a eliminar la prohibición. Así que eso nos deja a nosotros con la vía política, de llegar a entendidos de una forma creativa, de una forma imaginativa, para apoyar mutuamente candidaturas, y sobre ese particular es que nos encontramos un poco explorando en estos momentos, porque la ley también tiene unas consecuencias de acuerdo a las determinaciones que se toman. Hablemos precisamente de eso, ¿no? Si van por esa ruta creativa, estamos ya a prácticamente un año y medio de las elecciones. Hay que tener un esfuerzo de educación y de visibilidad al electorado, de quién va a ser el rostro, quién va a ser el candidato o para X, Y posición. La representante Mariana Nogales nos decía que estaba a punto de caramelo, de saberse esos rostros, de cómo iba a quedar esa papeleta o esa instrucción de cómo votar. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Mira, tienes razón que hay un calendario que nos impone el tomar determinaciones pronto, porque aunque las elecciones son en un año y cerca de 8 meses, la realidad es que en diciembre de este año se radican las candidaturas. Y hay unos procesos previos que hay que realizar entre asambleas locales, asambleas regionales y una asamblea general en el caso del Partido Independentista. Así que eso va a imponer un calendario de que próximamente estas conversaciones vayan definiéndose de una forma mucho más clara y mucho más oficial entre ambas organizaciones, aquellas que se puedan lograr. Es un proceso complejo y hay que reconocerlo, particularmente en un país que no tiene la costumbre de que se lleven a cabo estos entendidos, y entonces después tendremos que ver ese proceso de educación, de divulgación, de dar a conocer esas candidaturas, pero pienso que ese calendario está apretado con respecto a que ya en diciembre comienza la radicación de candidaturas, y en ese proceso ya tendríamos que tener probablemente ya para verano o finales de verano un cuadro claro de hacia dónde nos dirigimos y en qué candidaturas. En ocasiones, Ayola, lo perfecto no puede ser enemigo de lo necesario, y aunque hay personas que tienen una idea de que esto es un asunto casi como si fuera una fusión, no es una fusión. Cada organización mantiene su espacio propio, y lo que estaríamos hablando en qué candidaturas que sea posible haya unos apoyos mutuos, y en ese proceso estamos. Precisamente, ¿se pondría en riesgo alguna de las franquicias electorales
dependiendo del cuadre que hagan final, el PIB, que es uno de los partidos más antiguos de Puerto Rico, pondría en riesgo su franquicia por una alianza que tuviera posibilidades de triunfo? No, y no me parece que va a ser necesario. Igual tampoco tendría que ser necesario en el caso de Victoria Ciudadana, de acuerdo a las determinaciones que ellos tomen, que son determinaciones que les corresponden a ellos. Pero hay unas maneras de cumpliendo con la ley que se puedan dar unas dinámicas con respecto al proceso electoral que nos permita de facto poder llevar a cabo ese tipo de entendido electoral. Pero de nuevo, no doy muchos detalles porque obviamente sería anticiparle a los adversarios políticos quienes continúan en el control de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo y que podrían tratar de imponer trabas adicionales a lo que hasta ahora es un proceso que nosotros más o menos tenemos una idea de cómo se podría llevar a cabo. Ante la movida de Carmen Yulín Cruz de anunciar una posible aspiración independiente y hablar de alianzas, ¿la ve usted entrando a esta alianza que se ha estado dialogando entre Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista? Me parece prematuro en ese contexto, porque la conferencia de prensa que da la exalcaldesa Carmen Yulín Cruz, ella hace 3 planteamientos puntuales. Número 1, el planteamiento de la desafiliación del Partido Popular, cosa que es simbólico de lo que ha estado ocurriendo ya en el Partido Popular anteriormente. Manuel Natal, lo que es Luis Raúl Torres, lo que es incluso Cox Salomar con expresiones de que el Partido Popular ya no lo representa, habiendo sido candidato a comisionado residente, Carmen Yulín Cruz, y así muchos afiliados que son anónimos, pero que también se han ido desafiliando, ocurre igual en el PNP. El segundo punto que trae Yulín es el tema de las alianzas, y yo creo que eso más bien es una reiteración de algo que ella en el pasado ha planteado, incluso en las pasadas elecciones, aunque ella no logró triunfar en la primaria. Luego, en el contexto electoral, ella hizo expresiones de que favorecería a aquellos que teníamos la apertura para ese tipo de entendido o alianza. Y en tercer lugar, que es lo importante, ella ha dicho que no ha definido cuál es su futuro político. Ella anuncia la apertura de un comité de candidatura no definida, y por lo tanto, en estos momentos sería muy prematuro hablar de en qué posición se ubicaría ella, si va a ser candidata primero, segundo, si va a ser candidata a qué puesto, y en tercer lugar, bajo qué condiciones, si va a ser dentro de alguna colectividad, si va a ser independiente. O sea que todavía Pero queda por definir. no ha Y habido, creo que hay que no ha darle. habido diálogo con No, sobre ustedes. ese particular, tanto el licenciado Natal y yo no hemos hablado sobre ese particular, y sobre Carmen Yulín, por lo menos conmigo, eso no ha sido una conversación que hemos tenido. Mire, cuando se publica cualquier asunto sobre o cualquier nota sobre esta posible alianza, acciones concertadas, desde el PNP y desde el PPD los describen como un junte de socialistas de izquierda. ¿Qué le responde? Bueno, pues que están desvelados, porque si estuviéramos haciendo las cosas mal, aplicaría aquella máxima de Napoleón: al enemigo cuando comete errores no lo interrumpa. Sin embargo, no hace nada más que salir alguna información, algún tema, algún titular, y uno nota que los portavoces y el liderato de esos dos partidos que representan el bipartidismo que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico, rápidamente salen con las adjetivaciones de Guerra Fría. Y mi respuesta sería que ellos les están negando al país la oportunidad de tener más opciones electorales. Después de todo, debería ser el elector o la electora quien tenga la última palabra si va a favorecer ese tipo de entendido electoral o no. Pero ellos quieren prohibirlo por ley y quieren mantener esa prohibición. Y evidentemente es porque tienen una gran preocupación. Ayola, en las pasadas elecciones ocurrió algo que bajo ningún criterio histórico, político en Puerto Rico debió haber pasado. El Partido Independentista obtiene un 14% de los votos. Victoria Ciudadana obtiene un 14% de los votos, entre ambas fuerzas 28% de los votos. El gobernador fue certificado con 33% de los votos. La cantidad de votos que obtiene el PNP y el Partido Popular es la más baja en su historia como instituciones políticas, y los que representamos una alternativa, la más alta, inimaginablemente, que se pudo haber anticipado en esa elección. Por lo tanto, esa es la preocupación. Si no estuvieran preocupados, ignorarían este tipo de acuerdo, entendido o diálogo que se está llevando a cabo. Así que yo veo ese tipo de retórica inflamatoria como parte de más bien un desvelo, una histeria, una preocupación de darse cuenta que quienes vemos en este momento histórico una gran oportunidad para que el país cambie lo que ha sido su cultura electoral y política, pues ciertamente están preocupados y bueno, pues van a desempolvar la Guerra Fría, vamos a enrollar las carreteras, viene Fidel Castro por Aguadilla, Hugo Chávez por Guánica, y entonces pues de repente es una cosa de... Sí, pero vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos. Porque de la adjetivación de la Guerra Fría, más allá de aquí del debate local, a nivel global hay un debate que se ha retomado sobre las izquierdas, las derechas, los modelos económicos. ¿Usted, Juan Dalmau, se considera capitalista o socialista? Mira, el Partido Independentista es un partido socialdemócrata. Obviamente en una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado. El Estado tiene una obligación, sí, de responder a aquellos sectores que son más vulnerables, más necesitados, y eso naturalmente
dispone para crear unas condiciones más equitativas que no han existido en Puerto Rico. Hay mayor disparidad económica, hay mayor desigualdad, mayor pobreza, y en ese sentido nosotros tenemos un compromiso para atender ese problema. Lo que no estamos dispuestos a tratar como si fueran vacas sagradas a sectores económicos, que aquí se les dan exenciones contributivas, que aquí se les dan exenciones del pago del crimen, que aquí se le otorgan todo beneficio posible, incluso con exenciones. Y en el caso del que es pequeño o mediano comerciante, empresas puertorriqueñas tienen que llevar sobre sus hombros una pesada carga. Yo creo en un tratamiento equitativo, igualitario, en competencia igual. Los que dicen creer en el capitalismo y en el libre mercado, creen, sí, en un libre mercado donde haya empresas foráneas que pagan 0 en contribuciones, pero las empresas puertorriqueñas pagan más de un 30% en contribuciones. Yo creo en que todas deben pagar un 10%, de acuerdo a sus ganancias, y por lo tanto eso equipara la competencia, coloca a las de aquí con muchas más posibilidad de ampliar sus negocios y a las de afuera las pone a pagar en justicia sin una contribución penalizante. Pero esa idea de nuevo de poner los rótulos de izquierdas, derechas, eso es una manera de desvirtuar. Yo tengo un proyecto que es Patria Nueva y es un proyecto que sí, se trata de desarrollo económico, inversión local y extranjera, pero bajo unos criterios equitativos, que no sea como ha sido hasta ahora, en donde hay unos sectores económicos que se desarrollan, su capital se va fuera de Puerto Rico, no pagan contribuciones, y el de aquí que crea empleo aquí, capital de aquí, y que puede invertir y expandir, a ese se le trata con medidas penalizantes. Hablando, ¿no?, de, por ejemplo, esa medida de una tasa equitativa para todos, también ustedes han sido críticos de las leyes 2022, de llegar a la administración bajo el estatus actual, ¿verdad? Porque eso no cambia con un gobierno pipiolo de la noche a la mañana. ¿Cuál sería la propuesta para incentivar que llegue capital extranjero? Bueno, en primer lugar, la ley 20 es una ley que es a base de servicios y hay empresarios puertorriqueños que han desarrollado negocios a base de esa ley. Creo que hay que enmendarla para crear todavía mejores condiciones competitivas con quien viene a dar servicios del extranjero desde Puerto Rico. La ley 22 es otra cosa. La ley 22 basta con que compres un inmueble en Puerto Rico siendo extranjero y de nuevo, no te tocan ni con el pétalo de una rosa. Si tú, Ayola, vas y compras un inmueble en Puerto Rico, vas a tener que pagar todas las contribuciones, tanto municipales como estatales, y por lo tanto es un sistema penalizante en donde los economistas, más allá de lo que pueda ser mi opinión, los economistas en Puerto Rico han planteado que un país que tiene un problema fiscal, ¿cómo es posible que tenga como una de sus políticas para atraer capital, darle exenciones fiscales? Y eso es una mala política contributiva y además es una política desigual para el que quiere invertir desde Puerto Rico. ¿Ustedes la eliminarían? Nosotros eliminaríamos la ley 22, de hecho hemos presentado legislación durante este cuatrienio para eliminarla. Pero ¿y cómo traerían capital extranjero? Yo creo que para traer capital extranjero, estableciendo esa tasa contributiva uniforme, permite que aquellas empresas que en Puerto Rico son exentas, que el año pasado se llevaron en ganancias 37 mil millones de dólares, pagando un 10%, tendríamos un ingreso de 3.700 millones de dólares. Con parte de ese ingreso, nosotros podemos, además de solventar la reducción contributiva de las empresas puertorriqueñas, se puede crear un fondo para la inversión extranjera con beneficios no contributivos, lo que se hace en Irlanda, lo que se hace en otros países del mundo, se ha hecho también en Singapur, que beneficios no contributivos que el Estado les pueda otorgar, por ejemplo, que les pueda otorgar financiamiento para el establecimiento de tecnología de energía renovable, que le establezca también financiamiento para expansión de infraestructura con intereses prestatarios que sean preferenciales, que le puedan dar adiestramiento a la mano de obra, y el gobierno les está dando unos beneficios a esas empresas que les reduce sus costos operacionales, pero no son beneficios contributivos porque el país necesita tener un ingreso necesario para los servicios a la ciudadanía. Hablando de lo que se hace en otras partes del mundo, hay muchas repúblicas en el mundo que pueden tener políticas o sistemas alineados a lo que es socialdemocracia, como sistemas médicos universales, educación pública de calidad, pero no interfieren con el libre mercado o el capital. ¿Cómo sería la visión de ustedes? Bueno, nosotros creemos en que sí, hay que modelar el sistema económico de tal forma que no sea la ley de la jungla, porque eso sería en detrimento de aquellos empresarios pequeños y medianos que desean crecer, en donde tendrían que enfrentarse a estas megaempresas, particularmente aquellas que vienen del extranjero, que los desplazan. Por eso es que yo creo en establecer medidas que sean equitativas con respecto a que el empresario puertorriqueño pueda desarrollarse económicamente y que no se penalice al extranjero, pero que tenga que también aportar en justicia lo que no está aportando en estos momentos. Aquí la política económica ha sido la de Teodoro Moscoso, que es que al extranjero no lo tocas ni con el pétalo de una rosa, lo tratan como vaca sagrada. Y yo creo que eso es una política económica que tanto el Brookings Institution
que es una institución de medidas estadísticas económicas, como el Economist, como los informes del Congreso de los Estados Unidos, han dicho que han sido medidas que han impedido el potencial de crecimiento económico en Puerto Rico. Igual que muchas veces se dice que la estadidad es una quimera que el PNP promete cada 4 años para fines electorales, hay quienes podrían argumentar que el PIB está en el mismo barco porque la independencia tampoco está a la vuelta de la esquina. ¿Qué le responde? Bueno, a eso les respondo que tanto del proceso del 89 al 91, el proyecto del Senado Federal, que se conoció como el proyecto Johnston, el proyecto del Senado Federal 712, como recientemente en las evaluaciones que hizo el Comité de Recursos Naturales y Ambientales, han hablado de un proceso hacia la independencia de Puerto Rico que no va a ser un proceso penalizante, donde Puerto Rico haría una transición hacia un país soberano democrático, donde además habría un proceso de transición ordenado de unos 15 años para que Puerto Rico alcance sus niveles económicos necesarios para abrirse a la inversión extranjera que estabas mencionando, para hacer tratados comerciales regionales e internacionales, para mantener un tratado de amistad y cooperación, como se le llamó, con los Estados Unidos, porque sería insensato pensar que un Puerto Rico independiente no va a tener comunicación, negocios o acuerdos con los Estados Unidos. Allá vive más de la mitad de la población. Se habló también del tema de libre tránsito con respecto a los puertorriqueños o nacidos en Puerto Rico. Eso existió en Puerto Rico de 1898 al 17, cuando se nos impone la ciudadanía americana. Antes de eso se viajaba a Estados Unidos como nacionales puertorriqueños. O sea que estas son cosas que también tienen sus precedentes. Y yo les diría que ciertamente Puerto Rico, siendo un pueblo, una nación, su derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional, es el camino que los Estados Unidos seguirían. Pero para eso hay que crearle una crisis. Y Ayola, esa crisis no la va a crear un grupo de 6 personas que cobran $1 millón al año para pararse con cartulinas frente al Congreso dibujadas con crayola. Es un proceso serio. Pero y mi compromiso sería encaminar un proceso serio. Juan Dalmau, gobernador, ¿provocaría una crisis para buscar la independencia? No, para que el pueblo se exprese en su libre determinación. Por eso yo creo en una asamblea de estatus, en donde yo voy a defender la independencia y espero poder convencer al país. Pero esa asamblea de estatus lo que buscaría es que tanto los que voten por los delegados estadistas como los que voten por la libre asociación y los que voten por la independencia, podamos establecer en bloque una propuesta hacia el Congreso de los Estados Unidos donde podamos decir, aunque diferimos cuál debe ser el estatus final de Puerto Rico, estamos de acuerdo que llegó el momento que ustedes hablen. Tienen que hablar si la estadidad es viable, bajo qué condiciones, bajo qué obligaciones, tienen que decir la libre asociación bajo qué condiciones de la asociación. En el caso de la independencia es un derecho inalienable, no se puede negar en el derecho internacional, pero tiene que haber una transición definida para que el país la conozca y en su momento vote con conocimiento de causa, con fórmulas que sean viables, con un proceso de transición definido y sobre las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas. Ese es mi compromiso, pero yo, Ayola, si salgo gobernador, aunque quiera, no puedo al día siguiente declarar la independencia porque así no son los procesos. ¿Y por qué un líder independentista quiere administrar la colonia? No, lo que yo deseo es limpiar la casa dentro de las limitadas facultades coloniales que existen en Puerto Rico e impulsar de la mano un proceso de descolonización serio. En los últimos 38 años, 16 años lo han gobernado el Partido Popular y aquí no ha habido crecimiento de ELA, mejorado, agrandado, con papitas grandes, sonde, apple pie, nada de eso. Y ha habido 18 años de gobiernos PNP y no ha habido un solo paso hacia la incorporación de Puerto Rico a la nación estadounidense. Y por lo tanto, mientras sigan ellos pateando la lata, nos quedamos como estamos y cada vez profundamente mucho más empobrecidos en un sistema antidemocrático. Yo creo en la democracia y la democracia es el ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación y el ejercicio de nuestra soberanía nacional y yo espero que de ese proceso serio, participativo y democrático, que los puertorriqueños al final del camino puedan escoger esa opción. Quería hablar con usted otro tema. Yo tuve la oportunidad de preguntarle el año pasado sobre Nicaragua al presidente del Partido Independentista puertorriqueño, Rubén Berrío, pero me gustaría abordarlo con usted también. Daniel Ortega ha tenido vínculos estrechos con su colectividad. En el 2015 nombró a Berrío como asesor para políticas internacionales en materias de descolonización. Hoy, Ortega se denuncia como un dictador. Su gobierno como uno que viola derechos humanos, que encarcela opositores políticos, religiosos, clausura innumerables organizaciones civiles y de prensa. Hay presidentes de izquierda, como el de Chile, que está diciendo que no se puede callar ante la represión de Ortega en Nicaragua. ¿Por qué calla el PIB? Mira, primero, nosotros no somos nicaragüenses y yo sé que hay una costumbre. ¿Los chilenos tampoco? Sí, pero los chilenos tienen unas relaciones diplomáticas que no tiene Puerto Rico con esos países. Nosotros, las relaciones que tenemos con otros países, que incluye Nicaragua, pero que incluye también Argentina, que incluye también Panamá, que incluye también México, la hemos tenido en el derecho de Puerto Rico a su autodeterminación. Esa es
la Plataforma de Derechos de Naciones Unidas en su Carta Magna. Y por lo tanto, hemos recibido apoyo desde países que en la Guerra Fría, como fue Cuba o como fueron luego en Nicaragua, como también países como cuando Martín Torrijos fue presidente de Panamá, o presidentes mexicanos, o incluso en los Estados Unidos. Cuando se habla de la participación de Berríos en CELAC, no se habla que las 2 semanas después fue la cumbre iberoamericana y Berríos tuvo un encuentro con Barack Obama. Así que hay una costumbre también de que cada vez que explota un problema con figuras en la América Latina se busca o al dictador o la verdad o a la persona de turno para el cuco. Cuando no era Fidel, cuando no era Hugo Chávez, ya murieron, pues entonces vamos a buscar a Ortega. Yo creo que las acciones de Ortega merecen señalamiento y merece ser crítico con respecto particularmente con el encarcelamiento de oposición, con el encarcelamiento de figuras vinculadas a la iglesia, por supuesto que sí. Pero la idea de que tiene que el PIB convertirse en el portavoz político de lo que ocurre en Nicaragua o en Cuba o en Venezuela. Político, pero el silencio también es lo que se cuestiona, ¿no? Sí, pero realmente te lo estoy comentando ahora. Yo creo que hay que hacer un señalamiento crítico con respecto a esas políticas. Pero nosotros tenemos una política también de no intervención, como hemos exigido que en Puerto Rico no haya una política de intervención en cuanto a lo que es la política colonial estadounidense. Pero te diré lo siguiente, yo pienso que en el caso de Puerto Rico ha habido un bloque de apoyo a nuestra independencia cada vez más amplio en la América Latina de distintos gobiernos. Y eso es parte de lo que en la Guerra Fría se arrastró en el independentismo, porque eran los países no alineados a los Estados Unidos los que usaban el tema de la independencia de Puerto Rico para señalar a Estados Unidos. Creo que después de la caída del bloque soviético eso cambió dramáticamente. Pero con respecto a asuntos internacionales, pues te doy un dato. Cuando comenzó la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, yo hice planteamientos críticos y todavía había gente diciendo que yo estaba defendiendo a Putin, porque es parte de ese libreto de cómo buscamos la manera de que el independentismo se le asocie a movimientos que puedan ser autoritarios, totalitarios, etcétera. Pero en ocasiones no se mira tampoco cómo han sido totalitarios y abusivos los gobiernos de Estados Unidos hacia Puerto Rico. Y ese es el que a mí me importa. Ha sido la política colonial antidemocrática estadounidense y sus consecuencias en distintas instancias históricas en Puerto Rico, desde lo que tiene que ver con la experimentación con seres humanos en Puerto Rico, lo que tiene que ver con la experimentación de mujeres y pastillas anticonceptivas en Puerto Rico, lo que tiene que ver con experimentos de químicos en Puerto Rico. Eso nos toca a nosotros los puertorriqueños y a veces pues se trastocan esa. Quería también preguntarle, ¿no? ¿Cuánto daño político estima usted que puede haberle hecho a su apoyo ante las sobre 130,000 personas pipiolas y no pipiolas que votaron por usted en el 2020 el manejo de la denuncia sobre acoso laboral y sobre aparte sobre hostigamiento sexual en el PIB? Mira, nosotros manejamos ese tema de la forma más seria y de la manera más responsable que se podía haber hecho. De hecho, no hubo una, hubo 2 investigaciones, siendo la segunda un comité independiente compuesto por 3 mujeres vinculadas a los temas relacionados a esos planteamientos que se estaban haciendo. Y en estos momentos, lo que pudo haber sido una falla, porque yo te puedo reconocer también que se cometen fallas, es que al momento de ocurrir ese evento, el Partido Independentista no tenía un protocolo con respecto a lo que es acoso laboral o acoso sexual en el empleo. No eran esos los casos cuando se plantea, porque el patrono era la Comisión Estatal de Elecciones, pero aún así se evaluó como si el PIB fuera patrono al momento de emitirse los informes, pero sí reconocimos que no teníamos esos protocolos, no los teníamos porque en el partido lo que había era 2 empleados, nosotros no tenemos muchos empleados en la colectividad, pero aún así lo reconocimos, se prepararon los protocolos, se le presentaron a la Procuradora de la Mujer y estamos en ese proceso de esa evaluación de esos protocolos para si tenemos que hacer algunos cambios que sugiera la Procuradora, se anuncian. Sobre qué daño eso, ¿verdad? Eso queda en cada elector. Nosotros respondimos responsablemente a la circunstancia. Creo que es un tema muy serio. Muchas de las cosas no se podían decir públicamente para proteger precisamente a las querellantes, porque eso si se divulga entonces habría un efecto de enfriamiento para que otras personas no hablen de ocurrir un evento similar. Así que tuvimos que manejarlo con mucho cuidado. Eso tiene también su precio en términos de proyección pública, pero ciertamente al final del camino el único señalamiento es no haber tenido esos 2 protocolos. Los protocolos se prepararon, se sometieron a la Procuradora y estamos en ese proceso de ver qué cambios, si alguno, hay que hacer
de acuerdo a lo que sugiera la Procuradora. Pero ¿no cree usted que hay mujeres que se pueden haber sentido defraudadas cuando no hubo, por ejemplo, un llamado institucional para detener los ataques a las denunciantes? Habían ataques de la militancia cuestionando a las mujeres que denunciaban y en ningún momento hubo ¿verdad? Un llamado desde el partido a evitar eso y dar espacio al proceso o por el desenlace mismo de las dos investigaciones. Es difícil poder uno amarrar, ¿verdad? Por usar un término, lo que son expresiones en las redes sociales que, como tú sabes, tiene su propia vida y cada persona tiene su propia, ¿verdad? Su propia visión. Nosotros a nivel del liderato del partido manejamos esto de la manera más seria, de la manera más comprometida con que se supiera la verdad. Se evaluaron los casos incluso más allá de lo que dispone la ley, como si nosotros hubiésemos tenido unas responsabilidades jurídicas que técnicamente no teníamos, pero dijimos, vamos a hacerlo como si las tuviéramos. Y en ese aspecto, pues, fue parte de un proceso que sí fue complicado, pero yo pienso, Ayola, que de nuevo al final del camino, teniendo la Procuradora la jurisdicción sobre el tema, lo único que se le planteó a la Procuradora fue ese tema de los dos protocolos. Y obviamente pues eso nos ayuda a nosotros como colectividad a también crecer. Y aprobamos los protocolos, se han dado unos seminarios especializados sobre esos protocolos a la militancia del partido, a cargo de Adriana Gutiérrez, que es nuestra secretaria de Asuntos de la Mujer, María de Lourdes Santiago como senadora, y ha sido algo que se ha estado, el más reciente se hizo en Guayanilla, con la presencia de cerca de 200 mujeres y hombres que participaron también, además de los que se están haciendo en los comités. Así que nos ha permitido también darle una atención que antes se le daba, pero no con la precisión de un protocolo específico, ahora se está haciendo. Cuando uno revisa la cobertura histórica sobre el Partido Independentista, encuentra casos previos, ¿no? Como la figura de Marta Font, que hacía señalamientos sobre machismo en el Partido Independentista puertorriqueño. Ahora se topan con esta situación. ¿Cree que perdieron tal vez una oportunidad de manejarlo de una forma más sensible o usted está al 100% satisfecho de cómo se manejó? No, bueno, en términos de manejo público, siempre hay formas en donde uno puede haber comunicado algo de forma más efectiva. Eso coincidió con que yo estaba compareciendo en la ONU, yo no estuve en Puerto Rico, así que eso crea un disloque porque entonces se me acusó que yo no estaba hablando, pero María de Lourdes había hablado a nombre de la colectividad. Yo en aquel momento sentí que eso me representaba y representaba a la colectividad. Tal vez subestimé que la gente también quería escuchar mi opinión. Así que hay cosas que pueden ser detalles que uno puede manejar de forma distinta, pero en términos de lo sustantivo, que es el contenido de los planteamientos y su evaluación, se manejó Ayola de la forma más seria y de la forma más abierta para, con respecto a las querellantes, poderse expresar, poder participar de un proceso justo. Y podían estar incluso acompañadas de abogados, representación legal o apoyo de intercesora. O sea, se hizo internamente un proceso muy serio y con eso se manejó la parte sustantiva. Queda, como yo había planteado, queda que también cada una de las querellantes tienen otras vías administrativas y judiciales, pero en el tema de la Procuraduría se manejó en términos de someter los protocolos, que era lo único que nosotros fuimos señalados. Las querellantes parecen no haber estado muy satisfechas, de hecho no se sometieron o no Sí, participaron del proceso. hubo algunas que participaron, realmente fueron 3 casos. Por ejemplo, hubo un caso que era más bien de acoso cibernético y ese caso, la joven después se fue a estudiar fuera de Puerto Rico y fue un intercambio con un militante de Calley que no eran de su comité, pero aún así se investigó. Igualmente, pues los demás casos. Y hubo quien participó del proceso y dio su información. Hay quien no quiso participar y eso perfectamente derecho tienen. Nosotros no íbamos tampoco a imponer una presión innecesaria porque son temas bien, bien sensitivos, ¿verdad? En la medida en que uno maneje esto de forma que quien se querella se sienta que se le desestimula, el que sienta que está en un ambiente de atención a su planteamiento, bueno, pues eso genera otras consecuencias con respecto a quien pueda en el futuro tener algún tipo de planteamiento. En aquel momento se insinuó más en redes sociales, ¿no? Que tal vez estas denuncias podrían llegar hasta usted. Usted puede asegurar que no va a aparecer ningún mensaje de texto, nada que lo involucre a usted. Nada que me involucre a mí. De hecho, el planteamiento era sobre asuntos de relaciones interpersonales en militantes, que crea otro problema, ¿verdad? Porque uno no puede controlar todo lo que quisiera controlar. Pero no tenía que ver nada con el liderato del Partido Independentista, no tenía que ver nada con cuentas oficiales del Partido Independentista de ninguno de sus líderes o lideresas. O sea, pero comprendo también que esto abrió un espacio para que los adversarios políticos vieran una oportunidad
de que nosotros tomando en serio un proceso que nos parece que tenemos un historial de cómo manejamos estos casos y de cómo manejamos los casos con respecto a los derechos de la mujer, de género, de la comunidad LGBTQ+, historial que no tienen los que estaban haciendo los señalamientos en contra del partido en términos de la oposición política. Me parece a mí que aprovecharon esa coyuntura para entonces tratar de insinuar cosas que no son, y yo de cara al sol. ¿Van a ser más cuidadosos con los nombres de los chats? No, bueno, eso no estaba en manos del liderato del partido. Surgió como parte de la investigación que hizo el partido. Y ciertamente eso es algo que es intolerable, lo dije en la conferencia de prensa, es inaceptable. Nosotros también estamos dando unos adiestramientos sobre manejo de redes sociales para lo que son el liderato del partido. Ahí no estaba involucrado, ¿verdad?, el liderato del partido, pero ciertamente nos ha llevado a tomar unas medidas, pero ciertamente era inaceptable la manera en que algunas personas que pueden ser votantes o voluntarios del partido utilizaron ese tipo de título para un chat. Bueno, para redondear y volviendo al campo electoral, volvemos a este ciclo con las mismas reglas de las elecciones pasadas. Ya no hay tiempo ni espacio para enmiendas a las leyes electorales. ¿Qué reto les representa y cómo van a prepararse para superar escollos de la pasada elección? Mira, los retos que nos representa, en primer lugar, eso es una ley que se aprobó unilateralmente por el PNP a la hora cero, justo a semanas de una primaria y a meses de una elección. Y vimos que en la primaria tuvieron que suspenderla por primera vez en la historia en Puerto Rico, a mitad de evento. Y luego la elección vimos lo que ocurrió con el voto adelantado. Así que nuestros retos van a ser el evitar primero que ese control que tiene el partido de gobierno sobre la Comisión Estatal de Elecciones redunde en una exclusión del PIB en la toma de decisiones y en la ejecución de la comisión en el evento electoral. Número dos, nos tenemos que preparar para una elección en donde ese voto adelantado, ya sabemos cómo se manejó en la pasada elección y tenemos que estar preparados con nuestro ejército electoral para poder incluso colaborar con otras colectividades distribuyéndonos responsabilidades como funcionarios de colegio en algunas áreas para poder entonces garantizar que ese voto se adjudique como se vota por el elector. Y en tercer lugar, buscar la manera en donde sabemos que el bipartidismo quiere mantener un proceso de votación que está impidiendo que los jóvenes se puedan inscribir, que está impidiendo que los jóvenes se puedan integrar al proceso. Por eso las trabas que ha habido para inscripción en escuelas superiores, universidades, lo que pasó recientemente en la Universidad de Puerto Rico. Así que nosotros tenemos que insistir en facilitarle a los jóvenes esa inscripción y eso va a ser parte de esos retos que menciono. Hay un discurso, ahora que lo menciona, que, ¿verdad?, unas reacciones que plantean, bueno, los jóvenes pueden llegar a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Es eso correcto o hay que ir a las escuelas, hay que ir a las universidades? Históricamente, y la ley lo dispuso así, se tiene que ir a las escuelas superiores y universidades porque tenemos ahí una población, ¿verdad?, fija, en donde les facilita ese proceso. No todo el mundo vive en la zona metropolitana, no todo el mundo tiene el acceso a la Junta de Inscripción Permanente al lado del Choliseo en el edificio central, no todo el mundo puede viajar de un pueblo como Adjuntas para ir entonces a la Junta de Inscripción que queda abierta en Ponce. Así que debería la comisión tener una vocación de ampliar lo que es el consumidor de la comisión, que es el elector, y facilitar que esos jóvenes se puedan inscribir. Lo están haciendo en las ejidas. Si usted tuviera que teorizar, ¿por qué no se está facilitando esa inscripción del voto joven y tal vez en la ejida, así como usted plantea? Bueno, lo que yo pienso que está ocurriendo es el temor de parte del bipartidismo de que las nuevas generaciones tienen una conciencia mucho más profunda para cambiar las condiciones en que Puerto Rico ha sido gobernado, de que es una nueva generación que está involucrada en los procesos políticos. Hay otras generaciones que sabían que los procesos políticos estaban podridos y que la gobernanza había sido contraria a los mejores intereses del país, pero no se involucraban. Estas nuevas generaciones se involucraron. El cuatrienio pasado yo creo que fue puntual, fue un parte de agua, porque las nuevas generaciones tuvieron que enfrentar la Junta de Control Fiscal con sus medidas de austeridad, cierre de escuelas en las comunidades escolares, María, temblores, pandemia, corrupción, arresto de Keller, la salida del gobernador Ricardo Rosselló en el verano del 19. Así que vivieron de manera comprimida lo que ha sido de manera mucho más diluida las décadas de mal gobierno del bipartidismo y creo que eso los ha involucrado más. Y el temor del bipartidismo es que esas nuevas generaciones, no solamente en su voto, sino inspirando a otras generaciones de sus padres y sus abuelos, puedan dar un giro a lo que Puerto Rico, ¿verdad?, ha sido su mala costumbre de votar por costumbre y terminamos en la orilla roja o azul. Juan Dalmau, en esta alianza o como sea que quede el arreglo, usted
la aspiración es a la gobernación. Lo dijo en su columna de prensa de despedida. Eso no hay vuelta atrás. Mira, yo he dicho, porque a mí no me gusta que se piense que esto es por apetitos personales, yo he dicho que yo tengo mucha conciencia de la responsabilidad que tengo habiendo obtenido el apoyo que obtuve en las pasadas elecciones y que yo estoy en la disposición de asumir esa responsabilidad, así que sin duda estaría disponible para asumir la responsabilidad de ser candidato a la gobernación, conociendo de nuevo cuál fue ese apoyo y que creo que hoy día ha crecido y es aún mayor. La licenciada Lugaro podría decir lo mismo y ya no está en el sector privado. Así es, pero tampoco ha anunciado que tenga intenciones de regresar al sector electoral. Ella ha dicho que sí le interesa la política, pero ha dicho que ya ella agotó el proceso electoral. Estoy citándola a ella. Ella puede tomar una decisión distinta en el futuro y veremos, de acuerdo a las decisiones que tome, cómo se va a configurar entonces esa papeleta electoral de cara al 2024. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros en este punto por punto extendido. Ustedes sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Gracias.